Y continuando con el mensaje que hemos iniciado en esta serie de Lo Prometo, vamos viendo lo que hemos hablado que es una promesa. Una promesa viene de la palabra original del latín que se llama promittere, o dice la palabra promittere, y significa enviar por adelantado. Tú y yo, cuando prometemos algo, no lo estamos prometiendo para este momento. Cuando usted se casó, ¿cuántos recuerdan cuando se casaron aquellos años, no? Pastor, todavía no me caso. Cásese para que tenga un recuerdo, una memoria y viva en santidad delante de Dios y deje de vivir en pecado, ¿ok? Porque lo que es pecado y no va a experimentar la gracia del cielo. Así es que le aconsejo que ponga cartas en el asunto si queremos vernos allá arriba en la tierra. Digo, allá arriba en el cielo, porque si no se nos va a quedar acá abajo en la tierra. Bueno, ¿cuántos recuerdan cuando estaban casándose, hicieron estos pactos, estos votos de amor, verdad? Prometo serte fiel en las buenas y en las. Prometo cuidarte en salud y aunque la suegra se venga con nosotros, prometo amarte, hasta que la muerte nos. ¿Cuántos de ustedes necesitaban esa promesa con su esposo para ese momento con su pareja? En ese momento les valía un cacahuate lo que estaban hablando. Pero cuando en el trabajo una mujer está siendo atractiva para ti, hombre, esa promesa te hace tener un compromiso, ser un hombre de palabra y decir: hace 20 años, 15 años, hace 3 años atrás le juré al amor de mi vida, le prometí a la mujer de mi vida que le iba a ser fiel en las buenas y en las malas. Y a lo mejor, aunque en este momento no estoy muy en las buenas porque hemos tenido muchos problemas, aún en las malas voy a ser un hombre fiel con ella, porque esa fue mi promesa. Y escucha esto, esa promesa la hiciste de una autoridad espiritual, pero representando ahí estaba Dios. No es una promesa cualquiera. Por eso una promesa es un compromiso que hago hoy para ser cumplido en un tiempo futuro. Cuando un amigo viene contigo y te dice: amigo, estoy bien atorado económicamente, te lo prometo, préstame unos $2,000 para salir del apuro que traigo. Te prometo que te los pago en 2-3 meses. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a esos fulanos? Cuando les diste el dinero. Y no los has vuelto a ver en toda tu vida. ¿Por qué? Porque no te han pagado y porque hicieron una promesa que en realidad ellos no podían cumplir. Una promesa es algo que hacemos hoy, un compromiso, pero va a tener que ser cumplido en un tiempo futuro. La promesa la hacemos porque no está ligada a nuestras emociones. Amén. Así es que el mensaje que quiero compartirles en esta mañana es una promesa que Dios nos hace a nosotros como Padre Celestial, que es para cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, primero Él se atrevió a hacernos una promesa antes de nosotros pensar y saber qué era el significado de una promesa. Y quiero enfocarme en esto en esta mañana, porque el mensaje de hoy se llama la promesa de bendición. Dios promete bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿A cuántos les gusta esa palabra bendición? ¿Verdad? Pero ¿cuántos de nosotros no entendemos lo que realmente esa palabra conlleva? La mayoría de nosotros pensamos que cuando Dios quiere bendecirme, Dios me quiere dar un carro nuevo, Dios me va a dar ese Mercedes-Benz que estoy orando, Dios me va a dar esa casa que he estado pidiendo, ¿no? ¿En dónde vives? En Sugarland, en Kingwood, aunque sea en New Caney, Dios, ¿verdad? Por ahí dame una casita, ahí por donde viven mis amigos, ahí atrás en la trailita, aunque sea. Y pensamos, yo oro, Señor, con que no sea al lado de la tía Pancha, por favor, Dios, porque voy a tener que decir no, o voy a tener que abrir una iglesia en ese lugar, porque no me iría a vivir ahí. Pero hay mucho, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, oiga, usted no ha leído la Biblia esta semana. Normalmente cuando llego pregunta, usted me responde, pero se nota que no ha leído la semana. ¿Qué tal la novela? Platicamos a ver si me responde más. Oigan, entonces, cada vez que Dios nos hace una promesa de bendición, nos confundimos y creemos que la promesa de bendición va a ser: Dios me va a hacer rico, Dios me va a dar todo lo que quiero y voy a ser feliz, voy a viajar. Y esa es la promesa que supuestamente, la bendición que creemos que Dios quiere darnos. Equivocado estás, porque no vas a recibir ese tipo de bendición de Dios. Dios en realidad quiere que tengas en abundancia, pero no para ti. Quiere que tengas para dar a muchos en abundancia. Y vamos a meternos en este mensaje porque hay una promesa que Dios nos da a nosotros y se la da a Abraham. Y vamos a entender esto un poquito. En Hebreos 6:13 dice: Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios le hace una promesa a Abraham y todavía no sabemos cuál es la promesa. Pero Dios, siendo Dios, dice, como nosotros los seres humanos: te lo juro por mi madrecita santa, ¿verdad? Porque es la mayor de nosotros. Dios no tiene
No puedo decir la palabra porque hay muchos que me van a entender mal, pero no tiene mamá, ¿me entienden? Entonces Dios no tiene mamá para jurar por su mamá, pero dice, no habiendo por quién más jurar por sí mismo, y dice, Él se comprometió a cumplir esa promesa. Vamos a ver qué es esa promesa en un momento, pero me encanta porque la última vez que chequé la Biblia, Dios sigue siendo un Dios fiel que sigue cumpliendo sus promesas. Él no sabe fallar. Tú y yo podemos fallar una promesa, quedar mal con la gente o con Dios, pero Dios no sabe quedar mal. Es que esto nos conviene, nos tiene que animar a nosotros. Cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir si lo hacemos conforme a su palabra. Y el apóstol Pablo nos enseña acerca de qué es esta promesa, porque estoy viendo varias de ustedes sus caras como que de what, una promesa para Abraham. ¿Qué tiene que ver conmigo, pastor? Yo quiero las promesas que Dios me quiere dar a mí. Ese viejito Abraham ya quedó en la historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Yo quiero saber qué promesa Dios tiene para mí. Y déjame te digo, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que Dios sigue teniendo una misma promesa. La mala es que no es la promesa que tú piensas. Es la misma promesa que Dios le dio a Abraham, la que sigue siendo efectiva para ti y para mí. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Abraham estaba completamente seguro que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a quienes. Díganlo fuerte. A nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. Entonces estamos entendiendo que aun cuando leímos que Dios le hizo una promesa a Abraham y él juró por sí mismo que la cumpliría, esa promesa sigue siendo vigente por medio de Dios a nosotros, porque no se refería solo a Abraham, sino a ti y a mí. Dile a la persona que tienes a una de esa promesa también es para ti. Vamos, dilo. Esa promesa también es para ti. ¿Y cuál es la promesa? Te estarás preguntando que Dios le hizo a Abraham, que también es una promesa que Dios te ha hecho a ti. ¿Quieren saber? Vamos a leer en Génesis capítulo 12, porque ahí comienza esta promesa. Dios le dijo a Abraham, te voy a convertir, y te dice a ti en esta mañana, te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Si usted es mujer, te haré una mujer famosa. Serás de bendición para muchas personas. La promesa que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros es: yo prometo que voy a bendecirte, pero mi bendición no es para que tú te la quedes, para que seas una persona egoísta, que acapares para ti, que solamente pienses en ti. Mi bendición es para que tú te conviertas en una bendición para otros. Esa es la única manera en la que funciona la bendición y la promesa de Dios. Esa es la única razón por la cual muchos experimentan esta promesa sobre sus vidas, y otros, por más que se esfuerzan toda su vida, nunca la experimentan. ¿Por qué? Porque en cuanto hablamos nosotros de recibir una bendición de Dios, todos pensamos: yay, voy a tener dinero para comprar mis cadenas de oro, mis pulseras de oro, mis anillos con diamantes, y voy a tener dinero para muchas cosas. Y está bien. Yo entiendo, hay algunas personas que tienen tan poco valor de sí mismos que necesitan un objeto de oro para añadirles valor a ellos, ¿verdad? Hay otros que el oro no les importa y simplemente es un accesorio, y saben que su identidad no viene de un metal precioso, sino saben que su identidad viene de un Dios que es glorioso y no necesitan de un metal, ¿verdad? Pero si usted carga sus cadenitas de oro, sacúdalas, no pasa nada, no hay problema. Si le estorban, échenlas al final en la canasta de la ofrenda. Yo voy a saber qué hacer con ellas, déjeme preocuparme a mí por eso. Pero si cree que Satanás se lo está llevando con eso, entrégueselo a Dios, créame, y asunto arreglado. Usted no tiene problemas, ¿verdad? Pero yo me refiero con aquellos hombres que si no traen algo de valor, se sienten que no traen nada. Hablo de aquellos hombres y mujeres que si no traen nada en la cartera sienten que no valen nada. Hágale así como su pastor, que la cartera sirva para echar aire, ¿verdad? Hace años a mí me podía no traer un dólar, un peso en la cartera, un billete, porque sentía que no valía nada. Y me juntaba con amigos que cuando sacaban su cartera, la cartera era tan gorda de billetes que no les cerraba. Yo decía: ay, ese muchachón con tanta pompi, pero lo veía defectuoso porque nada más la pompi le salía de un lado, ¿no? Entonces su pastor, para no quedarse atrás, antes traía unas carteras de estas gruesas tototas y las llenaba con puras tarjetas de esas de monederos, como de gift cards y cosas vacías para que se viera llena. Porque yo me acuerdo en mis tiempos de juventud, como chamaquillo, no cargaba un solo peso y me sentía tan poca cosa, porque mi identidad estaba centrada en lo que yo tenía, no en lo que yo realmente era.
¿quién soy yo? Un hijo de Dios. Así es que no necesito dinero, no necesito nada. Pero vuelvo a repetirle, si usted trae dinero en la cartera, tráigalo ahí, no pasa nada. Le gustan las cosas y accesorios, está bien, no pasa nada. Mientras usted no ponga su valor en esas cosas, estamos bien. ¿Entendimos claro? Sí. El pastor dice que el oro es del diablo. No, no es del diablo, tráigalo. Yo le voy a mostrar que no es del diablo. Pero para poder recibir la promesa de Dios de bendición, hay dos cosas que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que hacer. Y aquí es donde a usted le conviene sacar su libreta de notas y empezar a apuntar en su teléfono o en una nota, porque le va a servir para retener lo que Dios va a hablar a sus vidas. Le advierto, se va a poner un poquito tensa la cosa. Le va a ayudar a mover los dedos para que fluya un poquito la sangre, pues se le va a paralizar un poquito el corazón. Y le aconsejo que anote en esta mañana. Hay dos cosas que todos necesitamos entender si queremos tener la bendición y la promesa de bendición de Dios. La primera es, necesitamos un trasplante de corazón. Es imposible entrar en el ciclo de bendición, de esta promesa de yo te prometo bendecirte, si primero no hay un cambio en nuestro entendimiento y no hay un cambio en el corazón. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos nacemos en este mundo siendo egoístas, ¿sí o no? En un momento se los voy a comprobar, pero todos nacemos en esta tierra siendo egoístas. Hasta que nacemos de nuevo es que comenzamos a dejar ese egoísmo y nos comenzamos a convertir en este proceso de ser hombres y mujeres generosos. Usted y yo no éramos generosos antes de conocer al Señor. Es que yo daba, pastor, abajo del puente con una limosna. Usted le daba las obras que tenía alguien y las moneditas que se encontraba, y usted llamaba generosidad a eso. Pero nadie somos generosos a menos que hayamos nacido de nuevo, porque la generosidad no viene de la naturaleza humana. La generosidad proviene de un Dios divino que viene en nosotros, sopla aliento de vida y su espíritu nos hace nacer de nuevo. Es donde empezamos a entender este proceso de generosidad. Pero todos batallamos con esto aún de grandes. Batallamos con entender la situación. ¿Y por qué necesitamos un trasplante de corazón? Te puedes preguntar. Porque para entender y entrar en esta promesa de bendición tenemos que hacer a un lado el concepto de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que nos dice: si quieres tener dinero, tú tienes que retener tu dinero. Si quieres guardar y quieres ser rico un día, tú tienes que esconderlo. Hay algunos de ustedes que todavía lo guardan bajo del colchón porque eso vieron hacer a sus papás. Es que cuando vaya a su casa ya sé dónde tiene usted su dinero. Pero hay otras personas que lo atesoran en cuentas de banco. Y cuando usted y yo vamos ahí con: no, es que no tengo dinero, es que no me alcanza. Pero cuando ellos ven su estado de cuenta, hay miles de dólares atesorados ahí. ¿Por qué? Porque han creído la mentira del mundo de que ellos tienen que guardar su dinero porque es su dinero. Y el principio de bendición no funciona de esa manera. Fíjate lo que dice Lucas. Jesús dijo estas palabras: den y recibirán. Lo que den a otros, seguimos leyendo, les será devuelto. Hay una promesa: les será devuelto por ¿qué tienes que perder? Vamos entendiendo ahora sí. Es que algunos tienen cara de susto y todavía no me meto de lleno al mensaje. Dice: apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramando sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Escucha esto: ¿quién te va a dar a ti? ¿A la persona que tú le diste? Cuando tú eres generoso con alguien y das una ofrenda o das una ayuda económica a alguien abajo de un puente, ¿crees que esa persona te va a regresar tu dinero? No. Cuando tú ayudas a una viuda, cuando ayudas a una mujer en necesidad que no tiene para pagar su luz o su renta o su gasolina, ¿crees que esa mujer te va a regresar tu dinero? No. ¿Quién está prometiéndote que te va a regresar por completo lo que tú inviertas en personas que son una inversión de reino? Dios. Dios te va a regresar. Lo que yo no entiendo es por qué no damos. Porque la mayoría de nosotros entendemos, queremos ser, pastor, yo quiero ser generoso, pero no sé cómo ser generoso. Y no queremos y no entramos en este círculo de bendición, de experimentar la promesa de Dios. Porque para poder recibir, primero necesitas aprender a dar, familia. Si tú y yo no aprendemos a dar, si no aprendemos a desprendernos de algo que Dios nos ha confiado, no vamos a experimentar lo que es recibir lo que Dios tiene para mí. Algunos de ustedes están atesorando en sus manos tan poquito porque es lo único que tienen, pero se pierden de experimentar la bendición de Dios, de soltarlo para que Dios pueda llenar mucho más en sus manos.
Dios quiere bendecirte para que seas bendición. La cuestión es si tú quieres experimentar eso de parte de Dios, porque para poder recibir primero hay que aprender a dar. Hay que aprender a dar. La sociedad hoy en día nos ha mentido y nos ha dicho no. Tú no sueltes tu dinero. Tú no des lo que tienes. Mejor cómprate lo que tú has querido siempre. Cuando vayas al mall, está en oferta esa ropa, tú cómpratela. Es tu dinero, tú te lo ganaste, tú te lo mereces. Y no des a nadie. Cuando vayas al restaurante, espérate el último. A lo mejor alguien paga por ti, ¿verdad? A lo mejor a alguien se le olvida y te vas por ahí. O cuando vayas al restaurante, lo peor que pueden hacer es que no se den cuenta que no dejé propina. Qué horrible persona la que no le deja propina a un sirviente o a un mesero. Qué horror como cristianos es que alguien te atienda y tú busques migajas de recoger abajo de la mesa, a ver si encontraste unos pennies para dejarle en la mesa. Qué poca, Dios no tenía. Qué poca cosa es eso cuando hacemos eso con las personas. Pero simplemente habla de un corazón que no es generoso con Dios ni con nadie. ¿Sabes? Por el contrario a lo que Jesús nos enseña, la sociedad siempre nos ha mentido. Y hay una estrategia del diablo para poder atacarnos como iglesia, como familias, para poder decir, frenar lo que Dios tiene para darte. Déjame te explico algo. Por ejemplo, cuando tú y yo queremos compartir de Dios a alguien que no conoce del Señor, cuando tú lo invitas o alguien sabe en tu trabajo que tú eres cristiano, ¿cuál es el tema número uno que te debaten a ti por el cual no quieren ir a una iglesia? ¿Ah? Pero me lo dijeron en corito, oigan, ustedes se la pasan evangelizando a medio Houston, ¿verdad? El diezmo. De seguro tú vas y tienes la mente lavada y tus pastores te roban. Tú das el diezmo, te roban el diezmo en la iglesia, te lavaron la cabeza, es lo que te dicen, ¿verdad? Y se burlan de ti. Y tú dices, sí me roban, sí soy un tonto por dar. Tontos somos por creerles a ellos, no por dar al Señor lo que le pertenece a Él. Pero ese es un ataque del enemigo. ¿Te has dado cuenta que los amigos que te han atacado y que atacan la iglesia, que atacan el hecho de que la iglesia dice es que te están quitando tu dinero? No es cierto. Usted viene y usted es libre de robarle a Dios o de darle a Dios lo que le corresponde. Nadie lo obliga a punta de pistola, ¿cierto? Yo no he puesto ni a Pepe ni a Figueroa con una pistola ni una escopeta en la puerta. Pero trajiste los cohetes, amigo, ya están para el final. Los tronadores. No, nunca hemos puesto a nadie para decir aquí das porque tienes que dar. Esto es voluntario. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere a fuerzas nada. Dios quiere tu corazón voluntariamente. No quiere que seas un robot haciendo algo porque te sientes mal o porque te avergüenza lo que otros ven que no haces. Quiere que nazca de tu corazón. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer, familia? Tenemos que aprender a entender que lo que tenemos es primeramente de Dios. Esta semana estaba leyendo un artículo en creo que era CNN. Y el artículo se llamaba Protege tu corazón cuidando tu cartera, en inglés. Y me llamó la atención porque la palabra nos dice que donde está nuestro tesoro, la cartera, ahí también está el corazón. Y este artículo secular, obviamente no cristiano, se refería a el departamento de investigación aquí, de los que sacan cuentas cuánto gastamos cada uno en qué cosa cada año. Determinaron que en 2019 miles de hombres y mujeres perdieron más de $200 millones en estafas amorosas online. Se meten al Facebook, se meten al email, se meten a las cuentas ahí de aplicaciones para encontrar pareja y ay, quiero todo contigo, honey. Y ahí están, ¿verdad? Y el pelado todo feo porque su esposa está muy guapa y no quiere arreglar su asunto. Ay, my love, aquí estoy contigo y toda la cosa. Y dice, ay, honey, yo quiero ir contigo, nada más que estoy acá en Colombia. Y tú te la imaginas porque te pone una foto colombiana y es la modelito, ahí está. Quiero que me lleves en avión, pero necesito comprar el avión. Le sacan miles de dólares y muchas veces son hombres panzones perversos atrás de una computadora. Perdón, los que están panzoncitos, no es ofensa para ninguno, pero es lo que el FBI ha descubierto. Muchas veces son pedófilos y lo que sucede es que les roban todo el dinero. Pero me llamó la atención el artículo. Cuida tu corazón, protege tu corazón teniendo cuidado donde pones tu cartera. ¿Qué tanta razón tiene? Y la segunda cosa, primero necesitamos un cambio de corazón si queremos experimentar un trasplante para entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Y la segunda cosa es que necesitas entender la diferencia entre ser un dueño
y ser un mayordomo. A veces mayordomía o ser un mayordomo es un tema que no escuchamos mucho en la iglesia, y es por eso que quise hoy traerlo, porque el concepto que yo he traído es ser un administrador, que es lo mismo, pero mayordomía tiene que ver con administrar. Vamos viendo qué es la diferencia, qué es un dueño y qué es un mayordomo. Un dueño es una persona que cuenta con el dominio, la potestad o el mando sobre algo o alguien. Es decir, me pertenece. El dueño puede decir, es mío. ¿Vamos bien? Un mayordomo es una persona que maneja o atiende la propiedad o las finanzas de otro. O sea que el mayordomo no es el dueño, es el que administra, el que atiende, el que ve porque todo se mantenga en orden, porque seguir las instrucciones y que su dueño no pierda propiedades o dinero, porque él es el mayordomo, administrador. La realidad es que ser un mayordomo es realmente ser un siervo de alguien más. Y este es el concepto que muchos de nosotros no hemos entendido como iglesia. Pregunto, familia, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño, convencidos, de tu vida? Dios. ¿Acá tienen dudas todavía? Dios es el dueño de nuestra vida. Y si Dios es el dueño de nuestra vida, la vida es lo más valioso que tengas. Con todo el dinero que tengas, con todas las propiedades que tengas, no puedes añadir un segundo a tu vida. Por lo tanto, la vida se convierte en lo más valioso que tienes. ¿Y quién es el dueño? Ay, no están muy convencidos, pero yo no me voy a parar, porque si no aquí me voy a atorar con ustedes. Pero la realidad es que si Dios es el dueño de tu vida, también es el dueño de nuestras finanzas y de nuestra economía. No solo de mi vida, pero de todo lo que yo soy, todo lo que mi vida abarca, todo lo que mi vida conlleva. Si usted piensa que usted es el dueño de su vida, está en serios problemas. Si usted piensa que usted es el dueño de su dinero, usted está en serios problemas. Una de las cosas que todos como niños aprendemos sin mucho esfuerzo es a ser egoístas. Les compartí en un momento que les iba a dar un ejemplo. Todos de chiquitos, sobre todo cuando es pasando esa etapa del añito, de los 6 meses al año, 2 años, todos experimentamos esta etapa donde las primeras palabras que hablamos en nuestra vida, la primera palabrita que un bebé dice, un niño chiquito dice, ¿cuál es? Papá. Gracias, Juan, él estaba en lo correcto. Las estadísticas dicen que en la gran mayoría de los casos un bebito siempre aprende la palabra papá, aunque papá nunca está en casa, y la mamá siempre está ahí, mamá, y la niña termina diciendo papá, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas en la mayoría de los casos. Pero inmediatamente después, una de las palabras que aprenden es la palabra no. Y la siguiente palabra que terminan aprendiendo todos los niños, incluyendo nosotros cuando éramos chiquitos, es la palabra ay, jole, qué bárbaro. Ustedes vienen conectados, dense un aplauso ustedes mismos, de verdad que me animan. No, en serio, dense un aplauso. Es la palabra mío. ¿Has visto a 2 niños chiquitos, obviamente que están jugando de meses o de poquito, 1 año, 2 añitos, peleando por un juguete que dicen es mío, pero no es de ellos? Sí. Me ha tocado a mí experimentar batallas campales con mis hijos. Me ha tocado ver terceras guerras mundiales en casas ajenas con hijos ajenos, peleando por juguetes que no son de ellos, pero que claman con su vida, ¡mía! Y les salen las lágrimas, se ponen rojos, hasta parece que se van a convertir en un Hulk o algo, ¿verdad? En un Chucky endemoniado va a salir de ahí, ¡mía! ¿Verdad que sí? Y de chiquitos, esto es algo muy gracioso, pero lo que no es gracioso es cuando ya somos grandes y tenemos la edad que tenemos y seguimos haciendo el mismo berrinche con Dios. ¡Es mío, Dios! ¡Ah! Y tenemos puros choquis endemoniados en la iglesia que pelean por algo que piensan que es mío. El dinero que gano es mío. Lo que traigo en la cartera es mío. La mujer que tengo es mía. La suegra que tengo es del diablo. No, es tuya, Señor, ¿verdad? Es mío. Eso sí, no se lo peleamos a Dios. Pero todos pasamos por esta etapa. Pero deja de ser gracioso cuando eres un adulto de 30, 40, 50, 60 años y sigues comportándote tan inmaduro como un niñito de 2, 3 años. ¿Sabes cuándo es cuando un niño comienza a pelear por algo que entiende que no es de él? Cuando tiene crecimiento y madurez. ¿Tiene qué? En otras palabras, crece y madura. Cuando un hombre adulto pelea por lo que no es de él, simplemente demuestra que sigue siendo un infante espiritualmente hablando. Somos niños espirituales, como esta niñita, peleando con Dios por algo que creemos que es nuestro, cuando en realidad nunca lo ha sido. En realidad no lo es.
no lo es, ¿verdad? Y tiene razón. Yo sé, puedo ver a algunos de ustedes en sus pensamientos, pero pastor, yo me gano mi dinero con el sudor de mi frente. Tiene razón. Pero ¿quién te da la salud para trabajar? ¿Quién te da la vida para levantarte? Gracias a quién estás respirando aquí en la tierra. Gracias a Dios. Y hay algunos que tienen dudas, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de lo que tú y yo pensamos que tenemos. Dice la Biblia en Salmos 24: la tierra es del Señor. Y aquí David se le ocurrió, dijo, ya para qué le sigo, vámonos rápido, traigo prisa. La tierra es del Señor, y por si no entienden, todo lo que hay en ella, el mundo y sus habitantes, le pertenecen. ¿A quién? Al Señor. Si Dios es el dueño de la tierra, de todo lo que existe en la tierra y que podemos ver ser viviente, ¿quiénes somos entonces nosotros? Porque hasta donde yo puedo entender hay un solo dueño, Dios. Entonces usted y yo, ¿qué somos? Oiga, les voy a robar el aplauso que dieron hace rato. Entonces usted y yo, ¿qué somos? Estamos hablando que hay la diferencia entre dueño y mayordomo, y Dios es el dueño. Usted y yo somos los mayordomos de lo que es de Dios. Pastor, a mí no me convence eso todavía. Yo sé, por eso les voy a aventar otro versículo más. Ahí le va. No, que no le gusta este, le pongo el otro, de regréseme la olla, se la cambio por otra y aquí le va. Pues todos los animales del bosque son míos, está diciendo el Señor, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Qué parte de Dios es el dueño y usted y yo somos mayordomos? No hemos entendido, porque nos comportamos como niños chiquitos tantas veces en nuestra vida. ¿No es verdad, hombres, que cuando, aún en la edad adulta, cuando vamos a comprar algo de comer, les ha tocado ir manejando en el carro y se me antojó una hamburguesa, ponle nombre a la que quieras, y vas a ordenar ahí en el drive-thru, y va tu esposa al lado, y tú vas a ordenar tu hamburguesa doble con papas grandes, refresco grande, poquito hielo, ¿verdad? Y una galletita para el final, y le preguntas a tu esposa, que siempre se hace de la boca chiquita y que nunca te da lata, ¿va? Mi amor, voy a pedir una hamburguesa, ¿qué quieres que te pida a ti? ¿Y qué normalmente dicen las mujeres? Nada. Y cuando tú pides tu refresco, tus papas y tu hamburguesa, cuando te pasan la bolsa, ¿qué es lo primero que hace tu mujer? Le mete la bolsa y empieza a agarrar las papitas. Esas eran mis guerras con mi esposa, porque decía, mi amor, ¿que no me acabas de decir que no querías nada? Bueno, yo no quería nada, pero quiero probar de lo tuyo. Entonces todos los hombres demostramos que somos egoístas hasta cierto punto, y Dios tiene que ir tratando con ese egoísmo en nuestra vida en mucho sentido, ¿no es verdad? Dios tiene que ir tratando con eso. Pero sabes, Dios dice, a ti y a mí nos dice, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? La casa en donde vives hoy, la casa que tú tienes es mía. El carro que manejas es mío. El teléfono por el cual lo usas y llamas por teléfono y utilizas aplicaciones es mío. La esposa que tienes, el perro es mío. Todo lo que tienes es mío. La suegra es mía, dice Dios, y usted y yo no nos peleamos por eso. Tu esposa es mía. No me distraigan, oiga. Y ahí sí nadie le peleamos, ¿verdad? Sí, Señor, llévate a la suegra, a la vecina, todos son tuyos, no los quiero yo conmigo, ¿verdad? Esta mujer que no la aguanta. Dios nos dice, todo lo que tienes, hijo, todo lo que tienes, hija, me pertenece. Yo soy el dueño. Te he confiado para que tú seas un buen administrador. Así es que hay algunos aquí muy estudiosos y muy que escogen la Biblia en lo que esto sí quiero y esto no quiero, y me están debatiendo en este momento. Siento por este lado. Pastor, pero ese es el Salmos, ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya vivimos en otros tiempos. Pues mira, para que entiendas de una vez por todas quién es el dueño en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la Biblia no se contradice, y la Biblia nos enseña en Corintios. Pablo escribe, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿Qué parte de Dios es el dueño? No hemos entendido. Dios es el dueño de todo. Ahora, si vamos siendo un poquito más práctico, el oro que traemos en las cadenas, en los aretes, en las pulseras, en donde lo traigas, salió de las minas y las reservas de la tierra que le pertenece al Señor.
El carro que manejaste esta mañana, el metal y la materia que fue hecha salió de las minas y la reserva que le pertenece al Señor. El diamante que muchas mujeres y a unos hombres traen en sus anillos salió de las reservas de las montañas en lo profundo que le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Si traes billetes en tu cartera, salió de las plantitas. Muchas veces la materia prima es el algodón que le pertenece ¿a quién? Si traes perlas o conoces una perla, a mi esposa una vez le regalaron perlas genuinas, ¿verdad? Y bueno, eso nos dijeron. Entonces, no, sí, eran genuinas. Y es la primera vez que yo estaba, wow. ¿Sabes de dónde sale una perla? De una ostra que está en el fondo del mar, o una ostra que está en la mar, y un grano de arena entra en contacto con la ostra, causando irritación, y la ostra escupe saliva, en pocas palabras, y crea capas de líquido tras líquido, hasta formar una capa gruesa, que es lo que llamamos una perla. Le pertenece al Señor. Todo lo que tú y yo tenemos le pertenecen a Dios. Y aquí está la pregunta del millón, familias. Si todo le pertenece a Dios, ¿cuánto de ese todo te pertenece a ti? Híjole, se me quedaron mudos. Si todo le pertenece a Dios, ¿cuánto de ese todo te pertenece a ti? Nada. Nada. En la palabra de Dios encontramos una historia, una parábola que Jesús hace mención a la gente, y la hace para hacer referencia al reino de los cielos, hablar en referencia a Dios y quiénes somos nosotros, hablando en este concepto de mayordomía. Y les cuenta esta parábola de un hombre de negocios muy rico que iba a salir de viaje a negocios, iba a dejar su negocio encargado a, yo creo que 3 de sus mejores empleados. Y a cada uno de sus empleados les dejó cierta porción de dinero para que la administraran, la cuidaran y, si era posible, la duplicaran, la multiplicaran, la triplicaran y le siguieran haciendo ganancias. ¿Vamos bien? Dice la palabra de Dios que en esta parábola, en la Biblia Reina Valera, habla la porción de dinero la maneja como talentos. Y para que encontremos la definición, un talento no se refiere, hoy en día escuchamos la palabra talento, lo referimos a wow, qué talentoso es ese muchacho, qué habilidoso es esa persona, ¿sí o no? Pero cuando Jesús está hablando de talentos en esta versión original, dice: el talento no se utiliza para representar una habilidad, sino para representar una cantidad, una porción, un peso de moneda que tenía valor. En la Biblia encontramos por lo menos, hay varias, pero por lo menos básicamente 3 tipos de representaciones de monedas que ellos tenían en ese tiempo, que eran los denarios, era la plata y era el oro. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. Por lo tanto, un talento de denarios era el equivalente a 300 denarios, casi un año completo de trabajo. ¿Vamos bien o ya los perdí? Los perdí en el talento, ¿verdad? ¿Van bien? Ok. En esta parábola Jesús está hablando de talentos de plata. Un talento de plata es equivalente a 10,000 días de salario. La Biblia dice que este hombre de negocios, que representa a Dios, le dejó a uno de sus siervos un talento de plata. A otro le dejó, ¿ustedes que leen la Biblia más que yo? 3 y 5. 3 y 5. Échenle cuentas. 50,000 días de salario, 30,000 días de salario y 10,000 días de salario. La cuestión es que se los deja, y la promesa es de que va a regresar un tiempo, ¿verdad? Y ahí están ellos, porque están ellos viendo la cantidad que tienen y cuánto es eso. Ahora, 10,000 días de salario, ¿te imaginas cuánto dinero es eso? Para no hacerles el cuento largo y para no ponernos a hacer matemáticas, porque vamos a tronar todos aquí, yo hice las cuentas en casa. 10,000 días de salario equivalen a 28 años de trabajo continuo. Esa es la cantidad que Dios le confió a uno de sus empleados, que este hombre de negocios le confió. 28 años de trabajo continuo. A otro le dejó el doble o el triple, y otro le dejó 5 veces más, lo de 5 vidas de trabajo en la tierra. Era muchísimo dinero. ¿Van conmigo? Y fíjate cómo termina esta parábola. Dice la Biblia en Mateo 25:19: después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. ¿De quién? Del dueño. Si somos listos en esta mañana, iglesia, nos conviene entender que Dios es el dueño y usted y yo somos estos siervos o empleados, a los cuales Dios nos ha confiado el ganar un salario anual,
Hay algunos de ustedes que Dios les ha confiado ganar 2 veces más de lo que ganaría una persona normal. Otros Dios les ha confiado el ganar 5 o 6 veces más de lo que ganaría una persona normal. Pero todo le pertenece. Pero es que yo me lo gano, pastor. No has entendido. En el momento en el que te quedes paralítico, es Diosito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por gracia de Dios. ¿Sabes cuál es la mayor mentira del enemigo que habla a nuestras vidas? Y esa es la mentira en la que muchos estamos atorados aquí en esta mañana, o la gran mayoría, que escuchan esta mentira del diablo cuando te susurra al oído y te dice: ¿acaso no te cansas de ser un simple mayordomo cuando tú bien pudieras ser el meritito dueño? ¿Acaso no te cansas de ser un siervo cuando tú pudieras ser un mayordomo? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva cuando la tentó en ese huerto, en ese jardín? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Que no coman del fruto porque van a ser como que es el dueño. Satanás está en conflicto contigo porque él quiere que tú no entres en bendición, en la promesa de bendición que Dios quiere darte. Él quiere que tú te sientas al mismo nivel que Dios, porque él sabe que vas a ser destituido por arrogante, egoísta y orgulloso. Y muchos de ustedes están ahí sin experimentar esta bendición porque escuchan esta mentira del diablo. ¿Sabes? Cuando tú has escuchado estas mentiras, la siguiente mentira es mi dinero, es tu dinero. Tú te lo ganaste con el sudor de tu frente. Tú no tienes que dar diezmos, tú no tienes que dar ofrendas. Cuando pasen la canasta, agarra esos billetitos arrugados, hazlo rollito para que se vea que diste mucho y los avientas. Tú no tienes que comprometerte a dar con Dios. Si das algo, sí, no te digo, el diablo es bien astuto. No te digo que no des, porque luego ¿qué va a decir la gente que no te pasa cuando veas, va? ¿Qué va a decir la gente? Pero da algo, da ahí lo que sea. Tú no tienes que dar el diezmo. Y familia, es triste que esta iglesia está siendo sostenida solamente por el 26% de todos nuestros congregantes. El resto solamente dan una ofrenda, lo que sea que den, dolaritos o lo que sea que den. Pero si en estos 6 años hemos logrado lo que hemos logrado y hemos comprado lo que hemos comprado, solamente de 10 personas, casi 3 personas son fieles en esta área a Dios. ¿Te imaginas qué pudiéramos hacer cuando tú y yo seamos completamente fieles a Él? Hace años atrás que hubiéramos podido comprar un local propio, pero no podemos. Y seguimos batallando mes a mes con cómo pagar los servicios, cómo pagar la aseguranza. Si les abro mi corazón, el año pasado estuve a punto de tomar una decisión basado en mi desesperación por no poder cubrir los gastos de la iglesia y regresarme a otro local o pagar algo más. Y Dios me dijo: espérate, porque yo tengo provisión, es mi iglesia. Pero no podemos estar todo el tiempo así, siempre nada más dando lo que nos sobra y quedándonos con algo que no es nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se trata de nuestro dar, iglesia, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Jesús o a Satanás? Y la comparación es sencillo, no hay mucha duda. Jesús entregó todo en la cruz por ti y por mí, pero Satanás no dio nada. ¿A quién te pareces? ¿A quién me parezco? Todos queremos ser generosos, pero no todos queremos entrar en el proceso de: para recibir yo tengo también que dar. Y recuerda, Dios fue el primero que dio. Envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, pero también nos dio una promesa: te voy a bendecir, no para que te hagas arrogante y crezcas y que compres lo que quieras. Te voy a bendecir porque quiero que vivas bien, pero mi bendición es para que la compartas con todos los que te rodean. Generosidad. Jamie, ¿estás aquí? ¿Me puedes ayudar? La Biblia nos habla en Malaquías, porque muchos de nosotros no entendemos, y yo quiero que lo tome con seriedad y con la madurez que espero que tenemos como iglesia. Yo quiero que tome esta palabra y esta parte de la Biblia como una palabra de Dios hablando específicamente a cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia y ya, qué padre, sentí a Dios, me voy y tranquilo. Ya, ahí no pasó nada, no me preocupo por nada. Yo me siento en una silla, caliento mi silla, recibo de la predicación y me voy a ver cómo le hacen los demás. A mí no me interesa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice una pregunta:
¿Debe una persona robar a Dios? Y la respuesta viene en la Biblia: claro que no debe. Pero lamentablemente viene una respuesta equivocada. Pero ustedes me han robado y aún se atreven a preguntar: pero Dios, ¿cuándo te hemos robado? ¿Cuándo? ¿Yo? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. ¿Sabes que mi esposa y yo como pastores diezmamos en cada iglesia donde nos hemos plantado? Desde que estábamos solteros yo comencé a dejar de robarle a Dios cuando tenía 17 años. Había escuchado de las ofrendas, nunca daba. Me daban dinerito, trabajaba, nunca daba. A lo mejor no fue algo que en casa me instruyeron a hacer desde chico, aunque creo que mis papás eran generosos. Me tocó verlos a ellos dar muchas cosas de valor. Pero fue hasta que yo tuve una convicción y nací de nuevo que dejé tomar la decisión de decir: Señor, hoy dejo de robarte, de retener lo que no es mío, porque quiero entrar en esta promesa de bendición. Te voy a bendecir para que seas bendición. Yo quiero experimentar eso. Y mi esposa y yo, desde que estamos recién casados, apartamos el 10% de todas nuestras entradas. Si trabajo aquí y gano, aparto el 10%. Si en una iglesia me pagaban un salario, aparto el 10%. Si alguien de la familia de la iglesia me regaló algo en mi cumpleaños, porque era mi cumpleaños, ay, mis tenis, y doy el 10%. De todo lo que ella y yo recibimos, damos el 10%. ¿Sabes por qué? Porque si yo no diezmo como pastor, yo soy el jefe de toda la pandilla de ladrones. Yo tengo que poner el ejemplo. Y muchas veces no es fácil, pero Dios es justo. Lo mismo que Él te pide a Dios, a mí el 10%, es el mismo 10% que tendría que dar Jeff Bezos, el hombre más rico en la faz de la tierra. Dios sigue siendo justo. Pero la cuestión aquí es que dice: la nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Tal vez dices: pastor, yo no soy el presidente de una nación, esto no encaja a mí. Pero ¿qué tal eres el representante de un hogar que se llama casa? Que tienes bajo tu techo una esposa e hijos. Y la Biblia nos hace mención: tú eres la cabeza de tu pequeña nación. Y si tú como padre le estás robando algo que le pertenece a Dios, estás trayendo maldición sobre tu generación. Punto y se acabó. No lo digo yo, es tu Biblia, que la tienes en tu aplicación o en tu buró arrumbada que no lees en semanas. Y te lo tengo que decir yo y buscar un mensaje, porque muchos de ustedes no leen la Biblia más que cuando vienen a la iglesia. Y es una vergüenza. Eso habla mucho de quién es tu Dios y en qué lugar lo tienes. Por lo tanto, la realidad, familia, es que si usted y yo no les enseñamos a nuestros hijos a diezmar, les estamos enseñando a robar. Mi esposa y yo hace años atrás, empezamos con nuestros hijos a enseñarles: mira, te vamos a dar $10, mira, te regalaron $20. Y recuerdo aquellos años eran complicados, porque de chiquitos ellos no entienden. Cuando ellos tienen sus 5 o 6 añitos, el tener que dar algo: pero ¿por qué tengo que darlo a la iglesia? ¿La iglesia qué me da? Y enseñarles. Y recuerdo que en un tiempo nos tomó sacrificio y constancia. Valeria fue la primera que logró, siendo un poquito mayor, decir: ok, papi, voy a dar de los $10 que me das, uno es para Dios. A veces ella da $2, $1 de diezmo, otro de ofrenda, se queda con 8 y ahorra y gasta, ¿no? En ese sentido. Pero recuerdo que mi hijo Alan batallaba y estábamos insistiendo y no quería, y se enoja: pero ¿por qué tengo que dar? Y le expliqué como papá: porque esto no es tuyo. Este dinero salió de aquí. ¿Sabes quién me lo proveyó a mí? Dios. La condición que yo te doy este dinero es para que tú y yo le regresemos el 10% a Dios. ¿Qué prefieres, hijo? Le dije a mi hijo Alan, de 5 añitos en ese tiempo, 5 o 6 añitos: ¿quieres el resto del billete o no quieres ningún billete? Porque yo quiero bendecir tu vida. Pero si tú no estás dispuesto a darle algo, ni siquiera a mí como papá le estoy pidiendo algo, van conmigo, estoy pidiendo que le dé a Dios lo que es de él, porque yo no quiero enseñarle a mi hijo a ser un ladrón. Yo quiero que mi hijo entre al reino de los cielos dándole a Dios lo que le corresponde. Así que le digo a Alan: de ese billete de 20, ¿cuánto le vas a dar a Dios? 2, papi. ¿Lo vas a hacer? Sí. Le costó los siguientes 3 meses. Y en su siguiente cumpleaños me sorprendió, porque a los pocos meses fue su cumpleaños y le regalaron mucho dinero. Le regalaron, me acuerdo que en total juntó como $100. Hay mucho, pastor, para un niño de esa edad es mucho dinero. Oiga, usted se lo gasta en una sentada, en lo que sea, pero a mi hijo le dura un año. Y ahí estaba Alan y recibe $100.
Y le digo, papi, acuérdate de apartar tu 10% para Dios y acuérdate de dar una ofrenda también extra para la iglesia. Ok, papi. Viene conmigo y me da $20 y me dice, papi, eso es lo que yo quiero dar para Dios. Le digo, ay, Alan, es mucho. Le digo, no sé, como que Dios me regañó, cállate. Por meses había estado orando porque Dios cambiara el corazón de mi hijo, hiciera un trasplante de corazón. Y cuando mi hijo está siendo generoso, lo primero que le digo es, ¿estás seguro? ¿Es mucho? Y Dios me dijo, cállate, porque yo quiero seguirlo bendiciendo a él. Y en ese día él dio más del 10%. Él dio el 20% a la iglesia ese día. Hasta el día de hoy, esos son años atrás, ellos siguen dando a la iglesia. Ahora que entregamos que nos llegaron los reportes de ofrendas, a mis hijos les llegaron también todo lo que ofrendaron en el año. Me da tristeza saber que mis hijos dieron más que muchos en esta mañana aquí sentados, que ganan miles de dólares, pero que no han entendido quién es el verdadero dueño. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Si usted cayera fulminado en este momento, el 70% de la iglesia no entraría en el reino de los cielos y encaja en esta categoría de robarle a Dios algo que en primer lugar Él es el dueño de. Y este no es un mensaje para hacerlo sentir mal. Espero que no se sienta mal. Espero que entre convicción de pecado en su vida, porque si usted es el jefe de la pandilla, usted se está llevando a toda su pandillita entre las patas, en las piernas, y entran en un ciclo de maldición en el que nunca les alcanza, porque nunca entienden quién es el verdadero dueño. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo un día, teniendo 17 años, yo tuve que reconocer en una ocasión en la iglesia que yo era un ladrón. ¿Y qué hago? Me tuve que arrepentir. Señor, perdóname, porque no había entendido que todo es tuyo. Nada de lo que tengo es mío. Mi trabajo no es mío, es por gracia que lo tengo, pero todo te pertenece a ti. Mi vida te pertenece a ti. Mi casa te pertenece a ti. Mi carro, todos los bienes que tengo, el dinero o poco dinero que pueda tener en la cuenta o mucho, es tuyo. Simplemente déjame ser un fiel administrador. Y como dice la palabra, no me des más para que me olvide de ti, pero no me des menos para que también reniegue de ti. Dame lo que necesito, el pan diario de cada día, y dependo en una confianza absoluta de Él. Tal vez te preguntas, pastor, ¿qué hago? Porque yo reconozco a lo mejor que no he diezmado a Dios, no le he dado a Dios lo que es de Él y he estado robándole por años. Pastor, necesito orar con mi esposo, con mi esposa, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si no te has puesto de acuerdo para nada y estás en problemas, ¿tú crees que en esta área que el diablo te va a pelear te vas a poner de acuerdo con ella? Te pregunto, ¿le vas a orar con tu esposa para ver a dónde te vas, al cielo o al infierno? ¿Qué hago? Efesios nos dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Ves este ciclo? Dios promete bendecirte y primero tienes que dejar de robar, tomar la bendición de Dios y después convertirte en un hombre generoso. Pastor, yo voy a dar, si me dan ese trabajo, le prometo que voy a dar a la iglesia y las ofrendas. Compré un billete de lotería y si me lo gano, pastor, ustedes son tan ¿cómo se dice la palabra? Mi esposa tuvo la razón, pero de aquí el púlpito no puedo decirlo. Pero era así como que dummies, ¿verdad? Que ponen su confianza en billetes de lotería cada semana, del dinero que le roban a Dios, confiando en un dinero secular y esperando que se gane en la lotería. Más fácil que te caiga un rayo 7 veces antes de que te gane la lotería. ¿Sabías eso? Es más fácil que un tornado se lleve tu casa otras 100 veces antes de que te ganes un boleto de lotería. Es más fácil que te mueras cabalgando en un caballo no sé cuántas vidas antes de que te ganes un boleto de lotería, comprado con dinero robado. Y familia, mi generosidad debe decirle al mundo que Dios es mi prioridad. Termino leyendo esto y quiero que se pongan de pie, por favor. Dice la palabra de Dios, porque necesitamos arrepentirnos si hemos estado tomando algo que no nos pertenece.
si hemos estado haciendo uso de un dinero que no es nuestro, ni siquiera es del pastor. Cuando la gente acusa a las iglesias o a los pastores que el pastor se roba los diezmos, señores, ustedes tienen el orgullo de decir que sus pastores son fieles diezmadores. Yo no me robo los diezmos que le corresponden al Señor. Yo doy y siembro en esta casa porque tenemos que transformar una generación. Pero para transformar nuestro mundo necesitamos finanzas. Y oro a Dios que nos dé sabiduría y temor de manejar su dinero con sabiduría, porque no es mío. No es mío. Dice la palabra: traigan todos los diezmos a la tesorería del templo. Y después voy a dar un estudio de esto, a lo mejor el otro año, porque ya por este año ya fue mucho, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel diezmaba cerca del 37% de sus ingresos. Daban el diezmo de esto, el diezmo del otro, el diezmo del otro, el diezmo del otro, y no el 10%. Después les explico esto. Para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos, para que obtengan abundantes cosechas. Los exhorto a que me prueben en esto. La promesa de bendecirte, Dios, para que seas bendición, trae una consecuencia de bendición, pero trae una condición. Dice: si tú das tus diezmos, eres fiel en tus ofrendas, si tú dejas de robarle al Dios del universo, dice el Dios del universo: te prometo, te juro, te garantizo, te aseguro, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendiciones hasta que te sobren y abunden. ¿Para qué Dios quiere que te sobre y abunde, familia? Para que seas generoso. Te bendeciré para que tú seas bendición. ¿Van conmigo? Y sigue diciendo: por mi parte, si tú decides confiar en mí, te defenderé de los merodeadores. Protegeré tus campos de trigo y huertos contra los saqueadores. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Y termina diciendo Malaquías: tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Y cuando habla de naciones, está hablando de tu familia que representas y eres cabeza de tu hogar. ¿Cuánto no deseamos que la gente nos llame dichosos, afortunados, bienaventurados, bendecidos, que somos bendición donde quiera que vamos? Dios promete convertirnos en una nación grande. Dios promete bendecirnos, no para que acapares riquezas personales. Ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es hacerte tacaño, avaro, porque él sabe que cuando retienes lo que no te corresponde a ti, la iglesia no crece, se estanca y se enfrasca, porque la iglesia depende de crecimiento de la iglesia misma. ¿Sabes que la iglesia del libro de Hechos, la razón por la cual experimentaron un crecimiento explosivo, no era porque eran buenos predicadores? ¿Cuántos de ellos tomaron un instituto, vinieron a la iglesia por 5 o 6 años? No había iglesias, ellos estaban levantando a la iglesia. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué crecieron explosivamente? Porque eran generosos hasta el extremo. La generosidad hizo un crecimiento explosivo en la iglesia. Familia, yo como pastor te digo, estamos por tomar una decisión como pastores y liderazgo. Y te aseguro algo: contigo en el barco o sin ti en el barco, vamos a seguir avanzando hacia el reino de Dios. Pero qué mejor es que cada uno de nosotros tomemos un remo y naveguemos juntos a la visión y al rumbo que Dios nos ha dado. Únete a Vida Vertical, sé parte de, sé miembro de, y experimentemos esta promesa de bendición. Porque Dios te dice: yo te prometo que te voy a bendecir. Prométeme tú que serás una bendición.